Buen día, ¿se escucha? Hola, buen día. Buen Buen día, día, ¿se escucha? perfecto, te escuchamos Día. entonces. Bueno, faltan 3 minutos, pero podemos ir arrancando. Parece que... Juan Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Luis? ¿Todo bien? No sabía que estabas acá ya. Sí, Bien, estoy contando bien. años y contratos. Bueno, vale. Bueno, vamos a empezar entonces. Ustedes saben que lo que tenemos que ver hoy es el tema de responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. Es un tema bastante importante, así que vamos a tratar de... ¿Se ve bien? A ver, da mucha luz. Vamos a tratar de que lo puedan, que puedan aprovechar lo más posible. Básicamente esto está en 8 artículos del código. Los artículos 1749 y siguientes. En los primeros artículos vamos a ver lo que es responsabilidad directa, que es 1749 a 1752, y en los otros vamos a ver la responsabilidad indirecta, donde está el principio general del 1753, más la responsabilidad de los padres, 1754 y 55, y en el 56 la responsabilidad de los tutores, delegados, y también de las instituciones que tienen gente, ¿cómo es? Gente internada. Bueno, en primer lugar, hay un artículo muy importante que es el 1749. Quizás ustedes no noten la importancia, pero la importancia la tienen porque de alguna forma es el capítulo que es el artículo que unifica de alguna forma, que deja además del 1716, que deja muy claro que hay un solo régimen de responsabilidad. ¿Y por qué se refiere a que, fíjense que dice que es que el responsable directo es quien ejecuta la acción que provoca el daño, ¿no es cierto? Y dice que es tanto quien incumple una obligación o quien ocasiona un daño injustificado, sea por acción o omisión. O sea, de esta forma está contemplando las dos grandes órbitas de la responsabilidad civil, que es la contractual y la extracontractual, en un solo artículo que dice que es responsable quien no cumple la obligación o quien ocasiona un daño, sea por acción o sea por omisión. Este es uno de los artículos claves a la hora de observar y calibrar lo que se ha hecho en materia de unificación. En el Código de Vélez y en toda la época existían dos órbitas de responsabilidad, marcadamente diferenciadas, con sus propios paradigmas, mecanismos, presunciones, regímenes de responsabilidad. El nuevo código incorporó un sistema de pensamiento jurídico que ya estaba impuesto en la doctrina más calificada, tanto nacional como extranjera, porque al unificar era un reclamo a gritos que se unificaran las dos responsabilidades, tanto la contractual como la extracontractual, en una sola, ¿no es cierto? Este artículo, que es de un solo renglón, fíjense, consagra una regla básica en el nuevo sistema, que hay un solo régimen de responsabilidad. Hace que la obligación haya nacido de reparar haya nacido en un contrato o en otra circunstancia, en la que no haya habido entre las partes una vinculación lícita previa, porque cuando se hablaba de responsabilidad contractual y extracontractual, en realidad no es y cuando se sigue hablando, no es técnicamente, lo que tiene que haber es un contrato, sino una vinculación lícita previa entre las partes. Y es bastante es más amplio que el concepto estricto del contrato, ¿cierto? ¿Es relevancia que el deudor haya usado colaboradores, auxiliares, sustitutos para el cumplimiento de la obligación? La respuesta es clara, no tiene relevancia. Toda vez que rige el principio de equiparación, que está consagrado en el artículo 732 del Código, en la parte de obligaciones, cuando dice que el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al incumplimiento del deudor mismo. Se le critica a este artículo algún defecto de técnica legislativa. En realidad no es el auxiliar el que incumple la obligación. Es decir, el que incumple la obligación es el obligado, más allá de que haya utilizado auxiliares o tercerizado la obligación, o tercerizado la prestación, mejor dicho,
que a su vez él la haya encargado a otra persona, y esa persona no le cumple a él, a su vez él no cumple, pero el acreedor, ¿quién es el que no le cumple? El que no le cumple es el deudor. Con el auxiliar o sustituto no tiene ninguna vinculación, o sea, no tiene ningún contrato, más allá de la responsabilidad personal que pueda tener el sustituto o el colaborador por el daño causado. Pero en definitiva, este no es parte del contrato, ¿no es cierto? Un tema muy importante es el factor de atribución en la responsabilidad directa o por autoría material. Y acá también hay una cosa a dejar aclarada, que es en cuanto a la responsabilidad, es cuando se habla de responsabilidad directa o indirecta, porque algunos autores sostienen, y no con poca razón, que la responsabilidad es siempre directa frente a la víctima. La responsabilidad del que tiene que pagar la indemnización siempre es directa. Lo que es indirecto puede ser la autoría. Entonces se habla de autoría inmediata y autoría inmediata. La autoría inmediata es cuando es el propio autor el responsable, y la autoría inmediata es cuando uno responde por otro. Pero en definitiva, frente a la víctima siempre sería responsabilidad directa. Es una cuestión terminológica, no es una cuestión, digamos, de mayor importancia, es más bien una cuestión, si se quiere, académica. En el resultado es el mismo. La responsabilidad directa, para hablar en los términos en que habla la ley y que habla la mayoría de la doctrina, y no confundir, la responsabilidad directa puede ser subjetiva u objetiva. ¿Qué requiere la responsabilidad subjetiva? Una conducta de reproche. Siempre, una culpabilidad o una conducta de reproche. La responsabilidad subjetiva es... fundamentalmente es eso, es lo que tiene es una conducta del autor que el sistema de alguna manera obliga a reparar, o no digo castiga, porque no es la función en este caso del derecho de daño, sino la reparación. Pero en definitiva justamente está basada en una conducta de reproche. El factor de atribución es ese. Entonces, ¿cuándo hay responsabilidad directa para autoría material? Y, por ejemplo, cuando hay una responsabilidad por incumplimiento de una obligación de medios. En este caso, es el autor el que tenía que cumplir una obligación de medios, y la obligación de medios, la responsabilidad, es subjetiva en ese caso, ¿cierto? ¿Por qué es subjetiva la obligación de medios? Y porque el factor de atribución es la culpa, la falta del responsable. Otro es uno de los casos que vamos a ver ahora en el 1752, que es la responsabilidad por encubrimiento. El encubridor es responsable directo. Es responsable directo y es responsable por su actitud. Es una responsabilidad de índole subjetiva. La responsabilidad por acusación calumniosa, por ejemplo. En el caso de sustitución de poder, en el caso de gestor de negocios, todos esos casos son la responsabilidad directa. Aquel que actúa con violencia, con simulación, con fraude, son todos casos de responsabilidad directa. Y de responsabilidad directa subjetiva, ¿no es cierto? Y la responsabilidad por el hecho propio puede ser también objetiva en los casos de hechos involuntarios, que es lo que vamos a ver ahora, que es la responsabilidad de equidad, o la responsabilidad del titular del establecimiento educativo, que responde por otros, pero también es objetiva, la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones de resultado, ¿no es cierto? Digamos que la responsabilidad del titular del establecimiento educativo responde por otros, pero la responsabilidad es considerada como si fuese directa. La responsabilidad del hotelero, que también es directa y es objetiva, porque no hace falta demostrar su conducta de reproche. O la responsabilidad del constructor cuando un edificio entra en ruina, ¿no es cierto? En ese caso su responsabilidad también es directa y es además objetiva porque no hace falta demostrar su conducta. Un tema muy importante también es, hasta ahí tenemos el caso del artículo 1749, que es el caso de la responsabilidad directa a una persona que es imputable, ¿no es cierto? O sea, que la responsabilidad por hechos voluntarios.
que puede ser subjetiva o objetiva, pero fundamentalmente si es subjetiva es por hechos voluntarios. El artículo 1750 produce un giro enorme en la ley, de acuerdo a lo que se venía viendo hasta ese entonces, la responsabilidad por actos involuntarios. Hay una evolución muy interesante en el derecho nacional en este tema, en la responsabilidad por actos involuntarios. ¿Quién comete un acto involuntario? Aquel que no tiene voluntad, sea un menor, sea un incapaz, es aquel que no tiene aptitud para comprender lo que ha hecho. Y hay una evolución, insisto, muy interesante en el derecho nacional. ¿Qué razón? Hay una primera etapa, que es la etapa del Código Civil, que hay que tener en cuenta, que Vélez estructura la teoría general de la responsabilidad bajo el paradigma de la culpa. Consecuencia forzosa de eso es que para que hubiera responsabilidad civil debía haber una imputación de doble grado. La imputabilidad de primer grado, que es la aptitud con P de papá, la aptitud para ser responsable, y la imputabilidad de segundo grado, es decir, la conducta de reproche. No puede ser culpable, no puede tener una actitud con C, que no tiene aptitud para tener esa actitud. Para ser responsable de una conducta de reproche, primero hay que tener aptitud, hay que tener voluntad. Entonces, es como una imputación de doble grado. Primero ver si el sujeto es imputable y luego, una vez determinado si el sujeto es imputable, poder entrar a juzgar su actitud. Es decir, que solo habría responsabilidad civil en el Código de Vélez cuando se hubiera actuado con discernimiento, intención y libertad. De manera que si el sujeto carecía de discernimiento, que no era imputable, por tanto no era responsable, sin perjuicio de la responsabilidad que podían tener sus representantes, pero él no era responsable. Vélez reconocía solamente una excepción. Recuerda que estamos hablando de los casos de menores e incapaces, fundamentalmente. Personas que no tienen, además no olviden que también que la voluntad puede de dos componentes, como el discernimiento, intención, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es en este caso que Vélez reconocía solo una excepción, que se hubiese enriquecido el autor del daño. Lo que se va a pensar que en realidad esto se daba por aplicación del principio general del enriquecimiento sin causa. Solamente si había enriquecimiento por parte del autor del daño. Y por supuesto, si había daño, significaba que había una disminución patrimonial en la otra parte. Entonces, el fundamento en este caso, muchos autores entendían que era el enriquecimiento sin causa. El tema que ustedes lo tienen que haber visto ya en el derecho de las obligaciones. La ley 17711, dictada durante el gobierno de Onganía en el año 1968, inspirada por Borda y por Espota, fue la más importante reforma del Código Civil que se hizo en toda su historia. Reformó más de 200 artículos y realmente fue una reforma muy importante porque cambió el espíritu del derecho a las obligaciones y cambió muchas cosas en el derecho de daños también. Introdujo un agregado al artículo 907, que era el que decía que solamente se respondía si se requirió el autor del daño, y que decía que los jueces podían disponer un resarcimiento a favor de la víctima por razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del daño y la importancia del damnificado. Entonces, el código introduce lo que se llama la indemnización de equidad, para aquellos casos en que el daño es ocasionado por un incapaz. Y siempre que, teniendo en cuenta, no solamente en este caso que se hubiese enriquecido el autor del daño, sino, fíjense que es algo distinto, es teniendo en cuenta la importancia de los respectivos patrimonios. En definitiva, la indemnización de equidad es una indemnización que tiene cierta... ¿cómo se llama? Cierta flexibilidad por parte del juez para poder darla, porque en general en la indemnización de equidad el juez puede apartarse del principio general que es la reparación plena, ¿cierto? Y la indemnización de equidad, de alguna forma, cuando se habla de esto, es como que ocurre una desgracia y están todos involucrados en esa desgracia. Y de alguna forma
esa desgracia, esos efectos de esa desgracia deben ser repartidos. No es más que en definitiva que aplicar el principio del derecho romano, del sum cuique privore, que era dar a cada uno lo suyo. Ustedes saben que el derecho romano estaba cimentado básicamente en tres principios, que era vivir honestamente, no dañar a otro, que es uno que tenemos acá muy, muy presente en esta materia, y el otro que era dar a cada uno lo suyo. Bueno, en definitiva, quizás la división de equidad puede tener que ver con este gran principio que es el de dar a cada uno lo suyo, ¿no es cierto? La justicia del caso. Así que el principio seguía siendo el mismo, la no responsabilidad de la gente por el daño involuntario. Pero se ampliaban las excepciones. Además de que se había enriquecido el autor del daño, tenía en cuenta también los respectivos patrimonios. Las notas fundamentales eran que la indemnización, reitero, podía no ser integral y era una facultad del juez concederlo. En consecuencia, en este caso, la equidad jugaba un doble rol, que es el factor de imputación y el límite de la responsabilidad. Esos son los dos roles fundamentales que cumplía la equidad. Factor de atribución o de imputación y límite de la responsabilidad. La tercera etapa, el código actual. Eso que estamos viendo. El código actual produce un giro copernicano en esta situación. Ahora, el incapaz es responsable, en definitiva. Está obligado a pagar el daño. Cambió completamente. Antes, el principio era, no es responsable, salvo que se haya enriquecido o que los respectivos patrimonios muestren una diferencia tal que es injusto dejar que el autor del daño, que es un incapaz, pero que es rico, y el que sufre el daño es una persona con un patrimonio muy pobre o muy escaso, entonces quizás una situación de justicia hacía que se repartieran las pérdidas. En este caso, la situación ahora cambió. El nuevo código ha cambiado todo. ¿Y cambió todo en qué sentido? Y que el artículo 1750 dice que el autor de un daño ocasionado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Y que se aplica el artículo 1742. ¿Y el 1742 qué dice? Y decía lo que decía el otro, el viejo 907, que había sido el agregado que le había hecho la ley de reforma del Código Civil al 907, que era que tenía en cuenta el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la digamos, de que lo sufría, y que el juez, en este caso, podía, es decir, no estaba atado al principio general de la reparación integral. Es decir, en este caso, el juez puede apartarse de ese principio de la reparación integral, y es de hecho lo que generalmente ocurre cuando se dan estas situaciones. El artículo 1742, que tiene como título atenuación de la responsabilidad. Y bueno, se dan esos casos cuando y dice que el juez puede atenuar la indemnización cuando es equitativo en razón de las circunstancias de hecho, de la situación personal de que sufre el daño y las circunstancias del caso. Y por supuesto, reitera lo que decía el viejo código, que la facultad no es aplicable en caso de dolo de responsable. Lo que pasa es que es un poco raro que haya dolo de quien no comprende lo que hace. Cuando hablamos de un hecho involuntario, si es involuntario, no tiene ni culpa ni tiene dolo. O sea que quizás eso sea... claro, no es aplicable en este caso. O sea que pasamos de un sistema donde la responsabilidad era la excepción a un sistema donde la responsabilidad es la regla. Y que la procedencia y la cuantía están sujetas a la disposición o a la discrecionalidad judicial, mejor dicho. Y también agrega una parte que el artículo, cuando dice que el daño causado por acto involuntario comprende la responsabilidad de la gente, excepto que haya fuerza irresistible. Cuando la involuntariedad se da no por la incapacidad para comprender el acto, o por minoridad, o por discapacidad, etcétera, sino por haber sido producto de una fuerza irresistible, en ese caso el autor no responde. Tantos artículos para ver respecto de este tema de la responsabilidad directa, ya que estamos analizando el tema en base al articulado del Código actual. Un artículo es el 1751 que habla de pluralidad de responsables.
Este artículo podría no estar y no cambia nada. ¿Qué razón? Porque no hace más que reafirmar lo que ya se sabe. La diferencia entre las obligaciones solidarias y las concurrentes se sostiene en la fuente de la obligación. Los obligados solidarios están por una fuente. Esto ya lo vimos, esto lo vimos en la materia de obligaciones. Cuando vimos la teoría general, acuérdense cuando vieron solidarias y concurrentes. Los obligados solidarios están obligados por una fuente común y los concurrentes por distintas fuentes. Todos están obligados a pagar el todo, recordemos, todos están obligados a pagar el todo, pero la fuente de la obligación es distinta. Acuérdense por ejemplo, el caso concurrente, el caso más obvio y más fácil de recordar, el ladrón y el asegurador. Frente a la víctima que le robaron, todos tienen que reponer la cosa robada. Pero las fuentes son muy diferentes. La fuente del asegurador es un contrato y la fuente del ladrón es su propio hecho ilícito doloso. Ahora, hay que dejar en claro también que esto no siempre es así. Porque hay ocasiones en las que el legislador trata de concurrentes a obligaciones que son solidarias y viceversa. Por ejemplo, el artículo 40 de la Ley del Consumidor, cuando pone como solidarios a todos los responsables de la cadena de comercialización, en ese caso, la fuente de la obligación de cada uno de los intervinientes en la cadena de comercialización es diferente. No es la misma la fuente en la cadena, digamos, no es la misma fuente. Una razón, el que puso la publicidad no responde por la misma razón de que hizo mal el producto, por ejemplo, o de que lo fabricó mal. Son distintos, es decir, la ley los pone al mismo nivel y los pone a todos como responsables solidarios sin perjuicio de las acciones de regreso. Pero en realidad serían obligaciones concurrentes. O sea, en un purismo conceptual serían obligaciones concurrentes. Y, por ejemplo, en el caso de la reparación, en el 1757 y 1758, cuando habla de la concurrencia entre la responsabilidad del dueño y guardián, con mucha frecuencia la causa, en este caso, la causa de responsabilidad, sea del dueño o del guardián, es la misma. O sea que hay un principio general, que es que las obligaciones concurrentes todos responden por el todo, pero la fuente no es la misma. Y que las obligaciones solidarias todos responden por el todo, pero la obligación es la misma, salvo que el legislador diga lo contrario. Yo reitero, el artículo que estamos analizando, que dice que está diciendo justamente eso, podría no estar y nada cambia. Y el artículo 1752 es el que habla de la responsabilidad del encubridor. ¿No es cierto? El encubridor también es responsable directo porque está respondiendo por su propia acción. Es responsable por autoría directa. Lo que tienen que tener en cuenta, primero, ¿quién es encubridor? Los que dieron penal lo deben saber de memoria. Los que no, quizás tengan alguna duda respecto al encubridor. ¿El encubridor es partícipe? No. No es lo mismo ser partícipe que ser encubridor. El partícipe o coautor está al mismo nivel que el autor del hecho. Y responde solidariamente por la totalidad del daño, igual que el autor del hecho. El encubridor, sin promesa anterior, ayuda al autor a consumar los efectos del ilícito. O simplemente a esconder al autor del daño para eludir la acción de la justicia. Ahora, el encubridor responde no por la totalidad del daño causado al acreedor o a la víctima, sino por el daño que su actitud le haya causado, por el daño que él haya causado con su actitud o con su acto de encubrimiento. O sea que la responsabilidad es muy distinta y no está en el mismo nivel que la responsabilidad del autor del daño. Responde por el daño que él particularmente ha causado. Es una obligación de diverso grado con un diferente alcance en su extensión. Y un tema no menor, muy importante, es la acción de regreso entre los copartícipes. El viejo código tenía una disposición muy clara, en el artículo 1082, al negar la acción recursoria a los distintos autores del hecho ilícito doloso, un fundamento en que del ilícito no podían nacer acciones. El fundamento no lo decía la ley, pero el fundamento era ese. No había acción recursoria, por ejemplo, los autores de una violación
o de un homicidio, o de un robo. Si uno de ellos le tocaba pagar el daño porque la víctima había encontrado que uno de ellos era solvente y le podía cobrar el daño, ese que lo pagaba no tenía acción recursoria frente al resto. ¿Recuerdan que era la acción recursoria? Era la acción, a veces es lógico que puede que se hayan olvidado el término porque dieron hace un año la materia de obligaciones, la acción recursoria estaba en el grupo interno de los deudores. Es decir, aquel que había pagado la deuda en su totalidad tenía derecho a ir contra los otros deudores, o tiene derecho a ir contra los otros deudores, contra los codeudores, por la parte que a cada uno le compete en la deuda o en el crédito. ¿Y cómo se determinaba ese porcentaje? Y de acuerdo a lo que decía el contrato, está previsto en el de contratos, o las causas por las que se obligaron, o la fuente y la finalidad de la obligación, o por las relaciones internas, y en definitiva, por si no había forma de establecer las cuotas desiguales en cuotas iguales. Pero cuando se trata de actos ilícitos dolosos, en el viejo código estaba muy claro que esa acción no la tenía porque la ley no ampara al delincuente. El problema es que el nuevo código no dice nada respecto a esto, hay un vacío legal respecto a esto. ¿Y cómo se llena ese vacío legal? Y Pizarro, por ejemplo, dice que la regla se mantiene por aplicación del artículo 838, cuando dice que las consecuencias propias del incumplimiento doloso no son soportadas por los demás. Pero acá hay un vacío y no se advierte, que no es tan claro lo que dice Pizarro como para tomarlo como que el código ha tomado el tema. Ahí se estaba refiriendo a otra cosa. Sin perjuicio de eso, es repugnante en términos de justicia que un autor de un hecho doloso pueda tener una acción recursoria contra los otros. Pero, en definitiva, el tema ahora está de una forma en una nebulosa, porque no hay un texto legal, como había en el viejo código, donde decía que no había acción recursoria entre los coautores de un hecho ilícito doloso. Ahora, sí la hay respecto del hecho ilícito culposo, esa siempre la hay, siempre la hubo, pero no respecto porque allí además se responsabilidad directa e indirecta, cosa que acá en el hecho ilícito doloso también podría haberla, pero bueno, pero no la había entre los coautores de un hecho. Y ahora entendemos que no la hay, pero no está tan claro. Vamos a pasar ahora a ver el segundo tema, que es responsabilidad indirecta o refleja, que son los otros artículos donde vamos a tener tanto el principio general del 1753 como los casos particulares que toca el código, que son la responsabilidad de los padres. Y más que de padres, la responsabilidad por los hechos de los menores, porque no solo los padres, sino que también hay tutores, delegados, curadores, etc. Respecto de la responsabilidad indirecta refleja, es importante, como introducción al tema que abordamos, hacer algunas reflexiones en punto a los distintos criterios jurídicos existentes y plenamente vigentes. Esto es, a dos ópticas de analizarlo. El tema de la responsabilidad refleja está íntimamente ligado a las órbitas subjetiva y objetiva de la responsabilidad. El punto de partida moderno, sin duda, es la culpabilidad, es decir, la conducta de reproche. Moderno, cuando digo moderno, me refiero a la era moderna, que es la Revolución Francesa en adelante, la época de la codificación en adelante, no la actual. El punto de partida, sin duda, es la culpa, es la conducta de reproche, que es el espíritu de la época que consagra el principio de no hay responsabilidad sin culpa. Este tipo de responsabilidad se acopla perfectamente con la responsabilidad por derecho propio que consagraba el artículo 1109 del Código Civil, que tomaba casi literal del 1382 del Código francés, que decía que todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño está obligado a pagarlo. Este era el principio general. Y todo supuesto de hecho que calificara quedara dentro de la norma, aplicándose la analogía. En esto no hay duda, porque consagrado un principio general, y al consagrar un principio general es perfectamente aplicable la analogía. Pero cuando se trataba de la responsabilidad por el hecho de otro, las cosas cambiaban.
Durante un largo periodo, la concepción ultrasubjetiva de esta responsabilidad consagraba verdaderas ficciones de culpa, culpas donde no había culpa, culpas sin culpa, culpas presumidas, culpas sin admitir prueba en contrario, pero en definitiva todo el régimen estaba estructurado en base a la idea de culpa. Siempre una conducta de reproche, siempre a lo que además estaba el principio general, no hay responsabilidad sin culpa. Esto también tiene que ver con una concepción, digamos, liberal, en el buen sentido de la palabra, con respecto de la estimativa jurídica que había en ese momento. Que no se olviden también que cuando se sanciona el Código Civil francés, inclusive hasta cuando se sanciona el Código Civil argentino, los hechos de las cosas tenían una incidencia muy escasa en la producción de daños. Se aceleró notablemente en la Segunda Revolución Industrial y ni hablar en el siglo XX. La responsabilidad objetiva, entonces, justamente en virtud de los daños causados por intervención de cosas, va ganando cada vez más terreno. Cada vez más, y cada vez son más los casos que se presentan de responsabilidad objetiva. Cada vez son más los casos que se presentan, digamos, de daños donde no hay conducta de reproche a nadie. Y esto se da sobre todo en el derecho laboral, donde los obreros que manipulan las máquinas ven cada vez más, se ve que la dañosidad aumenta en forma geométrica, digamos, sí, en forma geométrica, aumenta y aumenta y aumenta, y muchos de esos daños quedan sin reparación. Entonces, un sistema de responsabilidad va ganando terreno, que es el sistema de responsabilidad objetivo, pero va ganando terreno como un sistema de carácter excepcional, no como regla. Entonces, el sistema de responsabilidad, por otro, es un sistema de excepción y no es un sistema de regla. Al ser un sistema de excepción, lo que se llama responsabilidad indirecta o refleja, que es esto, no se le aplica la analogía, que es un sistema de excepción. Entonces, esto produce un montón de situaciones que pueden ocasionar casos que quedan sin indemnización. El programa les pide casos legislados. ¿Cuáles son los casos legislados? Vamos a analizar primero el artículo 1753. Fíjense que el artículo, lo leo, dice responsabilidad del principal por derecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. Bueno, el artículo parece simple. Dice un montón de cosas. Primero, el artículo dice que la responsabilidad es objetiva. Porque que no lo decía antes. Y estaba siempre la discusión de si la responsabilidad por derecho de otro era objetiva o era subjetiva. Segundo, habla de responsabilidad civil extracontractual, los daños que causen los que están bajo su dependencia. Tercero, habla de los auxiliares, colaboradores o sustitutos, las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Está hablando primero de la responsabilidad objetiva, luego habla de la responsabilidad por derecho de otro de carácter extracontractual y luego de carácter contractual. El viejo artículo 113, primer párrafo del viejo Código Civil, que es, digamos, el inspirador de decía que la responsabilidad de que ha causado un daño se extiende a las personas que están bajo su dependencia. Ahora no se extiende nada, ahora directamente se es responsable y no por extensión. Muchos autores decían que la extensión de la responsabilidad consagraba un criterio de excepción. La responsabilidad por el hecho otro era excepcional y no normal, y que por lo tanto no correspondía a la aplicación analógica, sino solo a aquellos supuestos reglados o regulados por la ley. El nuevo código, reitero, no extiende la responsabilidad de los daños causados, sino que directamente se dice que se responde objetivamente. Es un cambio muy importante en
en todo esto. La responsabilidad principal por el derecho del dependiente. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento tiene una rica historia. Los subjetivistas atribuían la razón de esto a la culpa in eligendo o la culpa in vigilando. Es decir, como les dije antes, siempre con la tendencia subjetiva a la responsabilidad, que prácticamente estructuraba todo el sistema en base al sistema de la culpa, entendían que se era responsable por otro porque se lo había elegido mal o no se lo había controlado o vigilado. En definitiva, siempre había una conducta de reproche por parte del sindicato como responsable indirecto, ¿no es cierto? Las concepciones subjetivas tienen cada vez menos adeptos. Hoy cada vez más imperan las concepciones objetivas, además ya están en la ley. O sea que prácticamente han desaparecido. Y se abren paso las concepciones objetivas. Ya no es que se responde por haber elegido mal al dependiente o por no haberlo controlado o no haberlo vigilado, etc. Ahora los fundamentos son otros. Por ejemplo, hay varios fundamentos. Uno es el que habla de la teoría de la sustitución o del instrumento. O sea que el dependiente obraría como un instrumento del principal. Una especie de longa mano del principal, es decir, mano alargada, ¿no es cierto? Mano larga del principal, o sea, que el dependiente sería un instrumento, una prolongación del principal, y que sería el principal quien está obrando a través de su dependiente. Y la teoría sostiene que una vez demostrada la responsabilidad del dependiente, la del principal es inexcusable, porque la culpa del encargado es como si fuera la suya propia. Luego hay otra teoría que es la teoría de la representación, que es muy próxima a la anterior, y se diría que el dependiente responde porque, el principal responde porque el dependiente, digamos que está representado por su dependiente. Y se critica esta teoría que la representación para actos jurídicos es para actos jurídicos, no para actos ilícitos. La representación es solamente para los actos jurídicos, nadie tiene un representante para cometer actos ilícitos. Además, otra de las cosas que se le critica a la teoría es que, digamos que la teoría, que el dependiente o el representante no tiene responsabilidad propia. Cuando uno actúa como representante dentro de los términos del mandato o de la representación, sin excederse ni abusar ni extralimitarse, no genera dependencia personal. No genera responsabilidad personal. La responsabilidad es el principal. De forma tal que la teoría de la representación en ese sentido, digamos que no cuaja perfectamente. Otros autores se inclinan por la teoría de la garantía. La teoría de la garantía es un sistema que busca que quien se vale de dependientes garantice a las eventuales víctimas que los daños que estos causen serán reparados. ¿No es cierto? Ahora, lo que se le critica a la teoría de la garantía es que no da el verdadero fundamento por el cual ser responsable. Es decir, está dando la solución, pero no está dando el fundamento. Si estamos analizando el fundamento, el hecho de que tenga que responder por otro, porque se vale de dependientes, no está explicando nada. Porque en realidad está entroncado de alguna manera con otro fundamento que no está exento de practicidad y también, si se quiere, de ideología. Las víctimas deben ser indemnizadas. Y esto es un dato objetivo de la realidad, que si los principales no responden por los dependientes, muchos daños quedan sin indemnización. Eso está claro. Y esto lleva a que, porque la idea de la estimativa jurídica actual es que los daños, de la medida de lo posible, sean reparados, que alguien los repare. Lo cierto es que hay detractores de esto, que dicen que alzan las voces suyas y dicen que esto termina siendo una ideología de la indemnización. O sea, que hay que indemnizar a la víctima a cualquier costo, aún fabricando una nueva víctima que que tiene que pagar. Esa es la teoría de Denis Massot y que de alguna manera en nuestro país la sigue un poco López Mesa.
son reactores, y hablan de esta ideología de indemnización como que hay que siempre encontrar a alguien que pague la indemnización, aun cuando no haya nadie. Como todos los extremos pueden llevar a injusticias. Y aquí el derecho termina fabricando muchas veces una nueva víctima. Eso es lo que dice. La que debe pagar la indemnización. Y claro, y que se confunda, en este caso, el derecho a la reparación con la solidaridad social, que no es función del derecho de daños. Eso es lo que critican. Y hay autores, repito, respecto del tema de la garantía, que dicen que la garantía no le cierra. ¿Por qué? Porque es un fundamento vacío, como decía, porque no explica la razón por la cual hay que pagar. Entonces, claro, pues dice que los que critican esta teoría de garantía dicen que en realidad el verdadero fundamento de la responsabilidad por derecho del otro es el riesgo creado. Porque el que se vale de dependientes, o que tiene dependientes, inserta un riesgo en la sociedad y por lo tanto, como por haber insertado ese riesgo en la sociedad, debe ser responsable. Esta teoría llevada al extremo también la utilizan algunos en la responsabilidad por derecho de los hijos y dicen que también el fundamento es la teoría del riesgo, que a muchos ponen los pelos de punta, así como un hijo es un riesgo. Lo cierto es que quien tiene un hijo es responsable por los daños que ese hijo causa, y ese menor puede ocasionar un riesgo, y puede ocasionar un daño, y ese riesgo de daño que se corre, es lógico que lo paguen quienes son los responsables de ese menor. Así que no es tan descabellada la idea, más allá de que pueda en algunos resultar un poco chocante. El programa les pide la acción contra el autor y contra el civilmente responsable, régimen, responsabilidad concurrente, recurso, concepto de acción de dependencia, daño, ejercicio, connotación de la función. La acción contra el civilmente responsable. La víctima obviamente puede reclamar como regla al autor material del daño. Así lo expresa el 1773, lo dice acción contra el responsable directo, que el legitimado tiene acción contra el responsable directo, tiene derecho a imponer su acción al responsable directo, conjunto separadamente contra los dos, también contra el directo y contra el indirecto. Es decir, que la ley lo que te da es la posibilidad de reclamar a uno o a otro en forma distinta. No es como, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, que lo deben haber visto en obligaciones y aquí también, el caso de la acción contra el responsable directo y contra el seguro, ¿no es cierto? O la acción contra el deudor y contra el fiador. Si vos desistís contra el deudor, como la acción contra el fiador es una acción, es un accesorio, habiendo desistido contra el deudor principal, esto implica la renuncia contra el fiador, o la renuncia respecto del fiador. Y lo mismo pasa si vos demandás a la compañía de seguros del tipo que te chocó, es la acción directamente, parece el juicio, porque él no es responsable directo, sino que vos tenés que demandar al autor y citar en garantía al asegurador. Bueno, en este caso, cuando se trata de responsables directos e indirectos, podés reclamar a cualquiera de los dos. Por ejemplo, el tipo que maneja el auto de otro, bueno, ese pues es por dueño de la cosa. O por ejemplo, el caso del padre y los hijos, podés demandar a los padres sin necesidad de reclamar a los hijos. O podés demandar al tutor sin necesidad de demandar al menor, cuando lo podrías demandar también. O sea que lo que la ley consagra es el principio de independencia de la acción contra el principal y contra el responsable. Contra el principal y contra el responsable indirecto. ¿Hay acción de regreso en estos casos? Y en principio sí. Como se sabe, la acción de regreso la determinan las relaciones causales que originaron la concurrencia, como dicta el artículo 851, inciso H. Ustedes, si recuerdan, cuando vimos obligaciones solidarias incongruentes en la materia de obligaciones, el artículo 841 determinaba la medida de la acción recursoria, determina la medida de la acción recursoria, como les dije hace un rato, la regla residual, es decir, en caso de que no haya forma de establecer cuotas desiguales, bueno, pues serán cuotas iguales, y las cuotas desiguales tenés el contrato, la causa y la fuente de la obligación,
la fuente de la finalidad de la obligación, mejor dicho, la causa de la responsabilidad, las relaciones entre las partes, las circunstancias del caso y finalmente partes iguales. Bueno, todo esto no se aplica en las obligaciones, en la acción de regreso en este tipo de acciones. Porque en este caso la obligación es concurrente y la forma de establecer la acción de regreso es analizar cuáles fueron las relaciones causales que originaron la concurrencia. Y muy posiblemente en estos casos se dan que uno tiene el 100% de la responsabilidad y otro nada. O sea que, mejor dicho, todos tienen el 100% de responsabilidad, pero a la hora de evaluar la acción de regreso, si uno es responsable directo y otro es indirecto, es obvio que el 100% de la responsabilidad del monto pagado tiene que ser en definitiva soportado por el responsable directo, por el autor material. O sea que en ese caso la acción recursoria procedería por el 100%. Y en los casos distintos, y en los casos contrarios no habría acción recursoria. Este razonamiento puede no ser el mismo cuando se trata de un incumplimiento obligacional, en el cual de alguna manera el principal toma de riesgo de la actuación defectuosa del dependiente, un empleado, por ejemplo. Y salvo culpa grave o dolo del dependiente, no debería haber acción recursoria contra el dependiente, porque es el principal el que toma el riesgo de que el dependiente se equivoque. Inclusive hasta podría darse la acción recursoria en sentido inverso, cuando es al dependiente al que le toque pagar, pero que actuó de alguna manera en beneficio del principal, en cuyo caso hasta el dependiente podría tener acción contra el principal, siendo que el dependiente ha sido el autor directo. Son casos excepcionales, todo depende de las circunstancias del caso, pero es algo que puede darse. No es descabellado pensar que la acción recursoria en este caso se tome a la inversa. Un tema no menor y muy importante es establecer qué es la relación de dependencia. Porque es un tema que cuando se los pregunta muchas veces no hay respuestas adecuadas, porque tampoco el sistema es absolutamente claro, para muchas interpretaciones, y en muchos casos confunden la dependencia civil con la dependencia laboral. Y la dependencia civil es muchísimo más amplia que la dependencia laboral, muchísimo más amplia. Inclusive hay objeciones doctrinarias respecto de tratar supuestos diferentes, como es el uso de auxiliares y la responsabilidad que surge por el hecho ilícito cometido por el dependiente. Pero la diferencia principal es que en los casos de incumplimiento de obligaciones puede no haber relación de dependencia. Es que puede darse que el caso de incumplimiento ocurra porque el deudor tercerizó su obligación y no hay relación de dependencia entre ellos. Sin embargo, igual hay responsabilidad. Aunque, ¿por qué? Porque si yo contrato con alguien y tercerizo parte de las cosas que tengo que hacer y para cumplir la obligación y ese tercero no me cumple a mí, no hay relación de dependencia. Yo llevé una parte de lo que tenía que reparar, se lo llevé a otro y no ninguna relación de dependencia. Sin embargo, respondo por el otro. O sea que son sistemas completamente diferentes, el caso de la responsabilidad obligacional y la no obligacional. Para que esa responsabilidad por el hecho de dependiente tiene que haber tres requisitos. Primero, la relación de dependencia. Ahora vamos a ver qué es. Segundo, un daño injusto causado por el dependiente a un tercero. Tercero, una vinculación causal suficiente entre la función y el daño. Eso da para muchas interpretaciones. La dependencia. Determinar la relación de dependencia civil es una cuestión muy compleja, no es una cuestión simple. Para empezar, no tiene vinculación con la dependencia laboral, aunque en general, habiendo dependencia laboral, hay dependencia civil. Es una relación de género-especie. Por ahí no es 100%, pero es una relación de género-especie. ¿Qué supone la relación de dependencia? No es una relación, es una relación fáctica. Es una relación fáctica de encargo, realizada en interés de otro.
una relación fáctica de encargo que tiene la posibilidad real o potencial de organizar la actividad encomendada. Es decir, que el principal o el que encarga tiene esa posibilidad real o potencial de organizar la actividad del dependiente. Es decir, tiene un poder de injerencia para supervisar los medios, los métodos empleados, y no necesariamente tiene que haber una relación jerárquica, de hecho puede no haberla. O sea, y tampoco es necesario que haya un contrato, sino que es una situación, como dije, de hecho, fáctica. Y acá se van a presentar muchas situaciones dudosas. Por ejemplo, si el dependiente fue elegido o no por el principal. Y se entiende que si fue elegido, que aunque no haya sido elegido, si el principal utiliza los servicios del dependiente, no importa, la responsabilidad tiene igual. O, por ejemplo, los casos cuando el dependiente tiene conocimientos especiales, por ejemplo, un profesional liberal, o un profesional, un técnico que tiene conocimientos especiales que el principal no los tiene. ¿Es responsable por las decisiones que toma el técnico? ¿Soy responsable yo por las decisiones que toma el técnico de algo que yo no manejo? Sí, lo soy. Caso de subdependencia, como decía Matilde Zavala de González, el dependiente de mi dependiente es mi dependiente. ¿No es cierto? En estos casos de subdependencia habría relación. Pero también hay casos de subdependencia donde solamente responde el principal y no responde el que está en el medio. Por ejemplo, el caso del capataz de una obra. Tiene a los obreros bajo su mando, sin embargo, el responsable no es él, sino el dueño de la obra. Sobre todo en casos de incumplimiento, por ejemplo. Lo podría haberlos en caso de daño causado por actos ilícitos. Pues en ese caso lo hay, por supuesto. Los casos de daño causado por dependiente anónimo, por ejemplo, los casos de responsabilidad del Estado, cuando todavía había responsabilidad del Estado. Ahora prácticamente casi con lo que ha hecho este código ha excluido la responsabilidad del Estado, ya lo van a ver cuando les toque ver la responsabilidad del Estado. Ahora, en esos casos, puede ser perfectamente que el principal sea responsable por daños ocasionados por dependientes y no se puede identificar a cuál fue. Eso es dependiente anónimo. Otros casos que también discutidos, por ejemplo, los casos de servicios eventuales. Ustedes saben que hay empresas que disponen de personal para empleados, para proveer de empleados a otras empresas. Bueno, ocasionado el daño por el autor. Las dos empresas son responsables, es responsable una sola. Esos son temas discutibles. O los contratos de franquicia, por ejemplo. ¿Se es responsable por los daños que causa el franquiciado? Y en definitiva, todo esto depende del caso concreto. Siempre va a depender del caso concreto, puede haber casos en que se dé y no se dé. Bueno, o sea, como ven, el tema de la dependencia es un tema muy amplio. Luego, el daño causado por el dependiente, que es el segundo requisito de un daño injusto causado por el dependiente. ¿Y qué es un daño injusto? Un daño injusto es aquel respecto del cual el que lo sufre tiene derecho a trasladar las consecuencias a otro por vía resarcitoria. En definitiva, el daño cabe predicar si es justo o injusto. Y justamente es daño injusto cuando uno puede reclamar las consecuencias a un tercero. A la víctima le basta demostrar que el daño injusto ha sido causado por el dependiente, para que pueda reclamar la reparación del principal. Y como les dije antes, puede estar no individualizado el dependiente, no es óbice para que el reclamo proceda de todas formas, en la medida en que se ha demostrado que el daño ha sido ocasionado por dependientes del principal, aunque no puede identificarse a cuál de ellos. Y el punto final es la vinculación causal suficiente entre la función y el daño. El principal responde por los daños que el dependiente causa con motivo u ocasión de las funciones. Es decir, que el daño debe ser causado en ejercicio de la función. Cuando se habla de con motivo u ocasión de las funciones, es que el daño debe ser causado en ejercicio de la función. Y aquí hay una diferencia fundamental con los daños causados por los hijos menores
¿Por qué? Porque el daño causado por el dependiente debe ser causado en ejercicio o con ocasión de la función. En cambio, el daño causado por el hijo no es que en ejercicio o con ocasión de la función de hijo, porque el hijo es hijo en todo momento. Entonces, eso es una diferencia clave en este tema. ¿Por qué? Porque el principal solo responde uno no responde por lo que hacen sus dependientes en todos los actos de su vida, responden por los actos de sus dependientes en la medida que estén actuando mientras ejercen la función o con ocasión de la función, que es un tema bastante más árido a veces de establecer en qué casos existe o en qué casos no hay, cuándo hay ocasión de la función o cuándo no lo hay. Inclusive, uno de los principales problemas que se da con esto, que lo dice Kemmermeyer, es que a veces usando palabras distintas los autores dicen lo mismo y en otros casos usando palabras iguales dicen cosas diferentes. El tema es bastante árido en el sentido de que es difícil establecer un concepto unívoco de esto. Entonces, el ejercicio de la función, bueno, el ejercicio regular de la función del dependiente es indudable que hay responsabilidad por parte del principal. También puede darse otros casos, mal ejercicio de la función, abuso de la función, apariencia de función. En todos casos, en principio, el principal responde. Cuando el dependiente abusa de la función, el principal responde. Cuando el dependiente cumple mal su función, pero está en cumplimiento de su función, también hay responsabilidad del principal, y también la hay en los casos en que haya una apariencia de la función, y esto está potenciado además en el derecho del consumidor. Hay casos relevantes y conocidos, no nos vamos a meter en eso porque si no nos vamos a pasar hablando de esos casos. Pero lo cierto, lo que tienen que tener claro es que la apariencia de la función puede generar responsabilidad del principal en la medida que el principal tolera además esa apariencia, ¿no es cierto? Pues deja que eso que la gente lo pueda ver, observar y que crea que hay una dependencia o que hay una relación cuando en realidad no la hay. Los daños ocasionados con ocasión de las funciones son cuando hay sucesos extraños a la actividad encomendada, pero que mantienen alguna vinculación con esta. Como les dije, a veces los autores no dicen, con las mismas palabras dicen cosas distintas o con palabras distintas dicen cosas iguales. Y hay múltiples ejemplos de esto. La doctrina que se ha impuesto es la doctrina de la razonable relación entre la función y el daño. Debe existir una razonable relación entre la función y el daño para poder imputar al principal respecto de imputarle la responsabilidad. Unas jornadas nacionales de derecho civil en el 77 se dijo que la ocasión comprende solo aquellos actos ajenos o extraños a la función, pero que únicamente han podido ser llevados a cabo por el representante o administrador en tal calidad, y que por lo tanto no habrían podido realizarse de ninguna manera de no mediar dicha función. Es bastante interesante, como lo dice, porque fíjense que son actos extraños a la función, pero que solo pudieron realizarse función de por medio. O sea, si no estaba la función, no había manera de que esos actos hubiesen sido realizados. Respecto de la casuística, para no entrar, si no vamos a entrar a analizar caso por caso, porque son casos interesantes que nos llevan horas de comentarlos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que se da con mucha frecuencia es el caso de uso de armas de fuego por parte del personal policial. Hasta en casos de crímenes pasionales se ha hecho responsable el Estado. En estos casos hay un mix también, porque está también la responsabilidad por las cosas, porque a la gente policial se le provee un arma y ese arma es del Estado. Si al ser esa arma del Estado, se responde simplemente por ser propietario, además por ser el propietario de la cosa riesgosa.
Pero también hay una responsabilidad porque de hecho puede haber sido ocasionado con ocasión de las funciones, porque si no tuviese el arma policial, el tipo no hubiese estado armado. Hay un caso conocido, que es el caso Panizo, donde un policía mata por accidente a un amigo, en forma accidental y fuera del horario de trabajo. Y en ese caso se hace responsable al principal, se hace responsable en ese caso al Estado por, este, por el accionar del policía. Casos de responsabilidad de Estado en este caso hay muchísimos, ¿no es cierto? Muchísimos. Por ejemplo, la responsabilidad de Estado por falta de servicio. Hay un caso que salió hace un par de años, en el que yo participé, que es el caso que se llama García contra Provincia de Buenos Aires, donde hubo un señor, un loco, digamos, como quieran, que no estaba tan loco, pero que tenía una obsesión con la mujer, y tenían 2 hijos de 2 y 4 años, y le degolló a los 2 hijos en el año 2000. Era un estudiante de Derecho de la facultad. En ese caso, nosotros interpusimos acción contra el Estado provincial porque había una infinidad de denuncias hechas por la mujer que no habían sido. Ese caso Guaro, exactamente. Guaro es el autor. El caso se llama García Adriana contra la provincia de Buenos Aires. Había infinidad de denuncias hechas ante tribunales de menores y tribunales y asesorías de menores, etcétera, pero en ese momento no inclusive denuncias policiales, que los policías actuaban como simple exposición y no le daban el carácter de denuncia para no generar investigaciones. Y durante 3 o 4 meses hubo una denuncia, no digo una denuncia por día, pero hubo montones de denuncias y desatención absoluta por parte del Estado. Cuando hicimos la demanda, salió mal en primera instancia en el contencioso, salió mal en cámara, en la Cámara de Contencioso, y la Corte no fue inimputable, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Criminal, en ese entonces creo que era el número 3, fue condenado a prisión perpetua, más la accesoria, creo que dieron también. Pero hay párrafos interesantes en la sentencia donde dice que, en la sentencia penal, donde dice que, una parte que decía, ¿cómo le decía? Un periplo ininterrumpido de frustraciones institucionales. Que fue lo que sufrió la mujer al intentar que el Estado la protegiera y no lo hizo. Bueno, finalmente la Corte dio vuelta a la sentencia y condenó al Estado a reparar los daños. Es un caso que ha tenido bastante resonancia en las revistas y libros de autoridad, ¿no es cierto? Pero bueno, es otro caso típico de responsabilidad de Estado por falta de servicio, justamente. Por no haber... Sí. El Estado respondió por no haberla defendido cuando ella hacía las denuncias. Y el Estado se adjudicó responsabilidad del Estado claro, por su pasividad, por no haber tomado ninguna medida que pudiera haber impedido. Claro, una de las cosas que decía la defensa cuando contestaba la demanda, decir, bueno, no se puede pretender un Estado visionario, un Estado que pueda prever semejante cosa. Y lo que yo decía en la apelación es que yo tampoco pretendo un Estado visionario, pero sí no puede prever que la violencia va en aumento. Y que si uno no le pone un freno, y el violento siente que no tiene freno de ningún tipo, llega un momento que puede hacer lo que quiere, y más si tiene algún tipo de desequilibrio. Y ese precedente se toma como, por muchos casos que pasan ahora, que hay, bueno, falta de atención del Estado, no escuché que se... Bueno, se está hablando mucho. Lo que pasa es que ha cambiado el tema de la responsabilidad del Estado. El Código Civil, el nuevo, en la reforma digamos que las reformas introducidas por el Ejecutivo al proyecto original cambiaron el sistema de responsabilidad de Estado, que lo llevaron a la parte administrativa, al derecho administrativo, y bueno, en definitiva también podría ser que responda. Lo que pasa es que se aplican otros principios, no los principios de la responsabilidad civil, entonces es más difícil en este caso generar la responsabilidad de Estado. Pero bueno, se pueden plantear inconstitucionalidades o puede darse que haya responsabilidad de Estado igual.
Lo que pasa es que lo que cambió en este caso, la estimativa de la Corte, entiendo que es la perspectiva de género actual, pero la tuvieron los fallos anteriores, porque también cambiaron los tiempos. Y al haber cambiado los tiempos, también cambiaron los criterios. Posiblemente hace 15 años la Corte hubiese fallado como los otros tribunales, como fallaron los tribunales de instancias inferiores. Bueno, también hay delitos contra la propiedad. En delitos contra la propiedad muchas veces el empleado que se afana algo, o el empleado del hotel que le afana plata al cliente, o que le saca al pasajero, o que le lleva ropa o elementos personales. Ninguna duda que hay responsabilidad del principal en este caso. En delitos contra la honestidad, por ejemplo, son los delitos contra la honestidad, ustedes saben que son delitos sexuales, ¿no? En este caso se ha establecido responsabilidad por parte del principal. Por ejemplo, hubo un caso de unos soldados que llevaron a una mujer a un cuartel y allí la violaron entre varios, y bueno, y se determinó, aún cuando era un acto ilícito doloso, se determinó la responsabilidad del Estado en ocasión de las funciones, porque si no hubiesen estado en esa situación con uniformes y todo eso, por ahí no hubiesen podido lograr lo que lograron, más allá de que podrían darse situaciones en las cuales podía interpretarse lo contrario, pero los fallos entendieron en ese caso que había responsabilidad del Estado. Y en un caso similar, que también están los libros, están todos los libros, pero que es justamente al revés, que se toma como ejemplo, es el caso de un sereno de una obra que salta un paredón y viola a una mujer que está en la casa al lado. Entonces entendieron que no había responsabilidad del dueño de la obra en este caso, porque eso no fue el tema determinante, que el tipo podría haber entrado a ese lugar por otro lado. O sea, que no es una condición sine qua non. Claro, no es una condición, exactamente. No es que facilitó o dio la ocasión para que eso realmente ocurriera, sino que lo podía haber hecho en cualquier otra circunstancia. También se usaba un ejemplo de libro, que era en un tranvía, el guardia del tranvía ve entrar a su enemigo, saca un arma y lo mata en ese momento. Y no se hace responsable de los dueños, porque eso tampoco fue que determinó simplemente se encontraron allí, nada más. Y en los chicos estos, muchachos que violaron a la chica en el cuartel, decían que por la autoridad que ejercen al ser uniformados, Claro. responsabilidad por poder, digamos, llevar a una persona a movilizar por la capacidad que tienen como sujeto de las fuerzas. Eso sería la... Sí, y claro, eso les da, frente a la sociedad, les da una posición frente al ciudadano común digamos, entre comillas, de autoridad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, eso fue lo que... Después también hubo casos muchos respecto de los delitos contra la libertad, los casos de privación de la libertad de los gobiernos de facto. En ese caso, por supuesto, se determinó muchos casos de responsabilidad del Estado también. O sea que casos hay en ese sentido a montones. Y respecto, finalmente, para terminar con este tema y pasar a la responsabilidad de los padres, el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba, en principio, sea del factor de atribución o de la relación de causalidad, la carga de la prueba la tiene la víctima. Es decir, que tiene que, por imperio de los artículos 1337 del Código de Procedimientos, 1734 y 1736 del Código Civil y Comercial, uno es prueba de factores de atribución eximentes y otro es prueba de la relación de causalidad. El principio general es que la prueba la tiene el que sufre el daño, la carga de la prueba, sin perjuicio de la aplicación oportuna, en muchos casos, del artículo 1735, es un artículo de cierto corte procesal que habla de la teoría, que incorpora al código la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que dice que en muchos casos el juez tiene que advertir a las partes que va a utilizar esto y que obliga a las partes a que aporten las pruebas necesarias, porque la carga de la prueba en muchos casos puede ser dinámica en el sentido de que se le impone a quien está en mejores condiciones de poder probar. Eso también es un tema a tener en cuenta. Lo mismo en el caso de defensa del consumidor, que la prueba en los casos de defensa del consumidor, que digamos la prueba debe aportarla el demandado, que realmente, bueno, obviamente es el que
produjo el daño. Cuando te escuché, pasó un auto. ¿La prueba? En el caso de defensa del consumidor, que también está obligado, digamos, el que causa, digamos, el demandado está obligado a presentar pruebas. Claro, el denunciado o demandado está obligado a aportar las pruebas necesarias para demostrar que actuó cumpliendo los deberes de lealtad, buena fe, no discriminación, trato digno, etc. Sí, por supuesto. Vamos a ver el tema menores. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Al analizar el tema de las responsabilidades menores es inevitable que el tema nos lleve a determinar quiénes responden por ellos. El ensanchamiento de la legitimación pasiva y la socialización de los daños son actualmente un imperativo de justicia. Por lo menos así lo entiende la mayoría de la doctrina. Más allá del avance de los factores objetivos de atribución, es difícil abandonar la idea de que algo de conducta reprochable suele haber en otras personas encargadas de la vigilancia, la educación, el cuidado y la supervisión de los hijos. Es difícil abandonar esa idea. Más allá de que imperan los factores objetivos, que siempre hay un grado de culpa en esto puede haber, sobre todo con el padre. La norma de protección es una necesidad económica y social, es el amparo de las víctimas, que suelen ser los débiles del derecho. Y no importa que el tipo sea rico o pobre en el momento. Desde el momento que sos víctima, sos débil. Desde ese momento ya sos un débil. Entonces, más allá de los criterios objetivos, hay que tener en cuenta que siempre hay una falta, una negligencia de educación, de atención, etc. Pero bueno, en buena hora que rigen los criterios objetivos para no tener que demostrar esas falencias, ¿no es cierto? Acá tenemos los artículos 1754 y 1755, que los vamos a ir analizando de a poco. Creo que ustedes los tienen y los pueden ir leyendo. Antes que eso vamos a ver un poquitito cómo era antes, porque es interesante que también el cambio que se ha operado ahora, que es inmenso. Es inmenso el cambio. Otra vez se ha dado vuelta a todo. La responsabilidad de los padres fue tratada en el Código de Vélez, en el artículo 1114, y establecía que el responsable era el padre y en su muerte, ausencia o incapacidad la madre, por los daños que causaban los hijos menores que vivían con ellos, fuesen legítimos o naturales. En la época de Vélez había varias clases de hijos, no se terminaba en legítimos y naturales. Había legítimos, naturales, que cobraban la mitad de la herencia, y después había incestuosos, sacrílegos y adulterinos, un horror. Pero bueno, esa era una época distinta, no se puede juzgar a Vélez con los ojos actuales, es una estupidez. Una época completamente diferente. Pero lo cierto es que el padre era responsable, el padre y no la madre, porque el ejercicio de la patria potestad la tenía el padre, no la madre. Las mujeres, recuerden que en la época de Vélez ni siquiera tenían capacidad para administrar sus bienes. La mujer iba al matrimonio con bienes y los tenía que administrar el marido. Entonces, era responsable solamente por los hijos que vivían con él, ¿no es cierto? Estos tipos que tenían dobles familias en otras ciudades, aparentemente eran responsables solamente por los hijos que vivían con ellos, no con los hijos que vivían con la querida que tenían en otra ciudad. Bueno, es el sistema del siglo XIX, ¿no es cierto? Que es la patria potestad, que viene de la época de los romanos, que es un poder sobre los hijos, con una relación de verdadera subordinación de los hijos a la potestad del pater familias, ¿no es cierto? No es como ahora cuando hay una responsabilidad en el cuidado, la educación, la vigilancia de los hijos. La patria potestad desapareció del Código Nuevo. Hoy se llama responsabilidad parental y el concepto es completamente distinto. No es un poder sobre los hijos, sino que es un conjunto de derechos y deberes, la responsabilidad parental. Es muy distinto a lo que era en esa época. El padre se eximía de responsabilidad demostrando que el hijo había sido puesto bajo el cuidado de otro progenitor, por ejemplo, o que había sido colocado en un establecimiento de cualquier clase bajo la vigilancia de otra persona. Este Código Civil va a ser reformado por varias leyes, la ley 711, en 1985 la ley que introduce el divorcio y la patria potestad compartida,
muy tarde, el divorcio en Argentina en 1985, recién, creo que había 3 países en el mundo que lo tenían, uno de ellos éramos nosotros. Y bueno, lo cierto es que la reforma del 85 introdujo tardíamente el divorcio vinculado de Argentina, cambió el artículo 1114 e hizo responsables solidariamente a los padres. En caso que estuviesen separados, el responsable por defecto era el que tenía la tenencia de los hijos. Hoy ya no se habla ni de tenencia, pero en ese caso el responsable que tenía la tenencia, salvo que el daño hubiese sido ocasionado durante un régimen de visitas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y esto es importante, la responsabilidad de los padres era sobre todo enmarcada dentro de lo que se llama el ejercicio de la patria potestad y no la titularidad. No importa que fueses o no titular, lo importante es que la ejercieras para que fueses responsable. Hoy cambió, hoy se es responsable por el mero hecho de ser titular de la responsabilidad parental. En ese caso será responsable, tenías el ejercicio de la patria potestad. También clarificó, la reforma clarificó la situación de los menores respecto de la edad. Si el menor no tenía 10 años, la responsabilidad de los padres se consideraba directa, como si el hecho lo hubiesen obrado ellos mismos. Y no había responsabilidad del menor, en ese caso. Se manejaba por el sistema general de que, en principio, no había responsabilidad por actos involuntarios. Y un acto ocasionado por un menor de 10 años era un acto involuntario. Por tanto, el acto era considerado como si hubiese sido hecho por los padres mismos. En cambio, cuando el hijo había cumplido los 10 años, se entendía, ustedes recuerden que se entiende, y se entendía y se sigue entendiendo, que la capacidad para la diferenciación entre lo lícito y lo ilícito se adquiere a los 10 años. Entonces, a partir de los 10 años, la responsabilidad de los padres era indirecta, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera tener el menor. En ese caso, hasta podían llegar a pagar con bienes del menor si el menor los tuviese, o podían tener una acción recursoria contra el menor. Del régimen anterior cabía concluir lo siguiente. Primero, la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque se eximía demostrando que el hijo, se eximía demostrando en ese caso que había sido imposible evitar el daño. Pero que esa imposibilidad no era solamente producto de que no vivía con ellos, pero que había sido imposible evitar el daño. Demostrando que había sido imposible evitar el daño, se eximían de responsabilidad. O sea, una responsabilidad subjetiva. Que no se imponía la responsabilidad por ser titular de la patria potestad, sino por tener su ejercicio concreto. Esas son las dos cosas importantes que han sido completamente modificadas por el nuevo código. Se cambió las dos cosas. Primero, la patria potestad no existe más. Fue sustituida por la responsabilidad parental, que es un conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo. Y para su protección, formación integral, desarrollo, mientras el menor sea menor o mientras no se hubiese emancipado, donde ya la responsabilidad parental se acaba. Además, la responsabilidad es objetiva porque lo dice expresamente la ley. La ley dice que la responsabilidad de los padres es objetiva. También dice que se libera si el menor es puesto bajo la vigilancia de otra persona en forma permanente o transitoria. ¿Y qué es poner al menor bajo responsabilidad de otra persona en forma permanente o transitoria? ¿Qué podría ser? ¿Podría ser el colegio? Sí. ¿Puede ser que mientras el chico está en el colegio el padre no es responsable por los daños que causa? No, pero el colegio sería responsable por los daños causados a los chicos, en todo caso. Los padres siguen respondiendo en algún modo, creo yo. Sí, pero vos sabés que no, porque si... hay una reforma proyectada al Código Civil y Comercial, liderada por Pizarro,
bueno, que parecía que iba a ser ley durante el gobierno anterior, pero qué sé yo, ahora podrían cambiar las prioridades, o vaya a saber las cosas, pero no sé si algún día, bueno, ¿qué pasó con el proyecto de 2012 que terminó siendo código? En un momento parecía que se había sido enterrado y un día lo resucitaron y lo transformaron en el código vigente. Así que esa reforma capaz que también algún día sale. Y en esa reforma, esta exhibición por haber sido puesto el hijo bajo la guardia de otra persona no camina más. Ni tampoco camina más otro disparate que hay en la ley que dice que la responsabilidad es objetiva, pero vos sos responsable por tus hijos mientras vivan con vos. Entonces, y que te podés eximir de responsabilidad si demostrás que los hijos no viven con vos por una causa que no te sea atribuible. Esto fue tomado del proyecto del 98, que fue tomado de un proyecto que consagraba la responsabilidad subjetiva. Acá se mezclaron las cosas y se mezclaron para mal. Es decir, el hecho de que el hijo viva o no viva con vos, se supone que no tiene que cambiar, porque si la responsabilidad es objetiva, y si es en función de la titularidad y no del ejercicio de la patria potestad, que viva o no viva con vos es lo mismo. Además, ¿qué se entiende por qué viva con vos? Vivir es compartir, como dicen algunos sectores, vivir es compartir la vida, no el techo. Pero vos estás separado de tu mujer y tu hijo vive con tu mujer, pero es como que vive con vos también. Sí. Entonces, eso lleva a situaciones un poco confusas. Yo, en base a lo que vos decías de las instituciones educativas, el artículo 767 dice, el titular de un establecimiento educativo responde por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores de edad cuando se hallacen o deban hallarse bajo el control de las autoridades escolares. La responsabilidad es subjetiva y se exime con solo probar que la causa es un caso fortuito. Por eso yo digo, en ese caso sí digamos, responde la escuela, pero el padre tiene una responsabilidad objetiva, o sea, no hay como una doble responsabilidad. Yo entiendo que sí, pero tengo un caso donde justamente lo tuve que sacar porque tengo un caso de bullying, muy interesante. Con una chica que terminó el colegio, abanderada del colegio, que tuvo que terminar el colegio en forma libre porque le hacían la vida imposible los demás compañeros. Y por supuesto terminaron todos muy bien el colegio. Eso sí, ellos pudieron seguir yendo al colegio. La chica no. Y bueno, la duda ¿demandamos también a los padres o no los demandamos? Y lo estudiamos mucho el tema. Y bueno, llegamos a la conclusión de que tenemos la posibilidad cierta de tomarlo, porque justamente lo que se está intentando sacar de en la reforma es eso. Que no respondan, que sigan siendo responsables. No puede ser que mientras llevas al colegio no sos responsable. Bueno, pero lo dice la ley. Si fue puesto en forma transitoria permanente bajo la vigilancia de otra persona, ¿qué entendés por eso? Fue al ejército. Comprende un montón de cuidados. Puede ser alguien que esté cuidándolo en la propia casa también. No, en ese caso no. El tema es que en ese caso ¿No? En ese caso no te responsabilizas. En ese caso no te eximís de responsabilidad. El tema es que vos, cuando llevas a un menor a un colegio, lo pones bajo la vigilancia transitoria de una institución. Sí. Y bueno, los daños causados. Aparte, esto también tiene que ver con el fundamento de la responsabilidad. Si vos educás a un hijo, hace bullying a sus compañeros, si el factor de atribución fuese subjetivo, no hay ninguna duda, responderías por la culpa ineducando. Pero eso ya desapareció. Hoy es responsable objetivamente. Esas figuras no existen más. Bueno, sí, pero depende del lugar donde se ejerza el bullying también, porque... En el colegio. Bueno, hay casos que, ahora se da por redes sociales. Fue en el ámbito académico, digamos. Fue exclusivamente en el ámbito del colegio. Todo el transcurso, porque si hubiera sido, por ejemplo, desarrollado en una actividad extraescolar, en algún espacio, ahí sí responderían los padres, pienso yo. Por supuesto. Ahí podrías hablar de ahí. No tengo nada de eso, lo único que tengo es el colegio. El único lugar donde eso ocurrió es en el colegio. Por supuesto que si en redes sociales hubiese algo de eso, por supuesto, va como piña la responsabilidad de los padres. Pero en este caso, alguien preguntaba algo. Sí, ¿se me escucha? Sí. Le hago una consulta. Acá la contradicción sería que los padres responden objetivamente, pero a su vez, si está transitoriamente bajo el cuidado de un establecimiento, no responde. Pero eso, si ojo que teóricamente no es una contradicción. Eso es una exención legal. Porque la ley lo dice expresamente. Si fue puesto bajo la vigilancia transitoria permanente de esa persona, durante ese lapso, el padre no es responsable. O los padres, o los progenitores, o como llamarlos como quieras. Pero no son responsables.
durante ese lapso. La contradicción está en el tema de que vivan o no con ellos. ¿Por qué? Claro, o sea, si estuviera viviendo con la abuela, por ejemplo, ¿no serían responsables? Muchos hijos en la adolescencia se van a... Fíjate lo que dice la ley. La ley dice... no tengo el código acá. Pero la ley... no, lo tengo en otro lado. Fíjate el 1756 o 57. 1756. Perdón, 1754. 1756. Ah, Cuando 1756 dice es por otras personas. Otras personas que no viven con ellos por una cuestión que no les es atribuible. A ver. Es en el 1755 el segundo párrafo. Los padres Claro. no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. O sea, si la causa por la cual el hijo no vive con el padre no le es atribuible al padre, el padre no sería responsable. ¿Qué es que una causa no le sea atribuible? Ahí estás dejando un espacio para un eximente de tinte subjetivo. ¿Por qué? Porque ahí hay una conducta del padre, una razón por la cual el hecho de que el hijo no viva con él no lo hace responsable. Siempre que no viva con él por una causa que no le sea atribuible. ¿Y cuál sería una causa que no le sea atribuible? Por ejemplo, el padre se separó de la madre, eso no es una causa que no es atribuible. ¿Cuál sería la causa que no es atribuible? Es muy difícil establecer. Eso esto en la reforma lo saca de un plumazo. También. Que lo único que hace es generar situaciones dudosas. Responden solidariamente. Claro, es difícil. Claro. ¿En qué caso? Vos te pones a pensar, ¿en qué caso no sos responsable si tu hijo no vive con vos por alguna razón? La mayoría de los casos son causas atribuibles a los padres si no vive por alguna razón. Aparte, si no, sería joda. El tipo, vos no vivís con él y por tal motivo te liberás de todas las responsabilidades. Eso, Claro, tal cual. mandás a un chico a estudiar a La Plata. Tiene 17 años, causa un daño ahí. ¿No sos responsable? ¿No vive con vos? Sí, porque... Son situaciones dudosas. La mayoría entiende que sos responsable igual. Pero el problema es que genera situaciones dudosas. Por eso la tendencia es volar ese eximente y sacar el tema de que los hijos vivan o no vivan con vos. Vos sos titular de la responsabilidad parental, viva o no viva con vos, deberías ser responsable. Y sacar todo eso, que lo único que hace es traer confusión. Ahora se es responsable simplemente por ser titular de la responsabilidad parental. Así que la responsabilidad es la titularidad y no el ejercicio. Por eso ese artículo esa parte debería ser volada. Las características del nuevo régimen ahora son entonces, la responsabilidad de los padres es indirecta y objetiva. El código no aclara como el anterior qué pasaba con los menores y mayores de 10 años, aunque eso está en la parte en la parte general, o en la parte, mejor dicho, de familia. Pero se mantiene el requisito de la convivencia, lo cual es un disparate, como hemos visto. Hay responsabilidad concurrente de los hijos. Ahora ya no hay ninguna duda. Los menores son responsables por sus actos involuntarios, son responsables igual. El principio general es que hay responsabilidad por parte del incapaz o por actos o hechos involuntarios. Esa hoy es la regla general. Y es una responsabilidad de carácter objetivo. ¿Por qué? Porque si justamente es un acto involuntario, es decir, no hubo voluntad, en ese caso, si fuese de carácter subjetivo, no podría haber responsabilidad, por eso es objetivo. Hay responsabilidad concurrente de los hijos. Otro de los caracteres que también se mantiene es cuando ha sido puesto bajo la vigilancia de otra persona.
Y uno de los que sí no hay ninguna duda es que los padres no responden por las obligaciones contractuales asumidas por los hijos, por las obligaciones asumidas en su trabajo. Un hijo que está autorizado a trabajar o que adquiere un título habilitante para cualquier profesión y que causa un daño en esa función, eso no hace responsable a los padres. Y de eso no hay ninguna duda, por eso está muy, muy clarito en la ley. En cuanto a los fundamentos, ya les dije, si había fundamentos subjetivos, cuando el tinte de la responsabilidad era de carácter subjetivo, cuando la estimativa siempre era de carácter subjetivo, y eran la culpa ineducando, o culpa invigilando, o un mix de los dos, ¿no es cierto? Pero siempre la responsabilidad de los padres tenía un carácter subjetivo y un fundamento de base subjetiva. Hoy ya no la hay, hoy prácticamente ya el código ha puesto muy clarito que la responsabilidad es objetiva. Y las acciones de regreso. Los progenitores entre sí siempre. El padre contra la madre contra el padre, siempre. El que pagó todo tiene derecho a ir contra el otro. Ahora, ¿cuál es la medida de la acción recursoria? Y es opinable, porque habrá que ver si estaba con uno, si estaba con otro, si los responden por la mitad, por mitades o no. Tampoco está claro, o sea que eso da lugar a que se pueda discutir todo. Contra el patrimonio de los hijos, si ellos tienen la administración, ¿también procedería una acción recursoria? Porque sí, quedaría suspendida la acción hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad. Claro, porque es como ir contra, más allá de que no es tu patrimonio, es la administración está tomando, o sea, sería un poco eso, pero vos no podrías ejercerla mientras los hijos sean menores, porque por eso. tiene capacidad, pero estaría suspendida la prescripción. También. Estaría suspendido el curso de la prescripción, hasta tanto el hijo llegue a la mayoría de edad. O sea, es una acción que nace suspendida. La prescripción nace suspendida. Inclusive entre padres si están casados, nace suspendida. O vos no puedes demandar a tu mujer, ni tu mujer a vos. O sea que también nacería suspendida la prescripción. Y cuando el hijo es mayor de 10 años, sí, no hay duda. Pero cuando el hijo es menor, ¿tenés acción recursoria contra el patrimonio del menor o contra el menor? No la tenés. Discutible. El tema es si también puedes tener los bienes futuros en garantía. Eso es lo que yo pienso también. ¿Cómo? Los bienes futuros. Surge la responsabilidad civil al momento de que el menor sea menor de 10 años y después de 10 años... No. Lo que se juzga no es si los bienes son pasados o futuros. El patrimonio del deudor, bienes presentes o futuros, garantiza siempre las deudas. Sí, ahora, lo que debe juzgarse es el momento ocasionado del hecho. Claro. ¿A eso te referías? Sí. Si el chico era menor en el momento ocasional, se rige por esa regla, no importa cuándo se resuelva el tema. Todo se rige al momento del hecho. Lo que rige la situación es si al momento del hecho el chico tenía más o menos de 10 años. Si tenía menos de 10 años es discutible si hay acción recursoria, porque se entiende que el acto ha sido obrado por los padres mismos. Que el menor podría tener responsabilidad frente a terceros, porque frente a terceros la podría tener de carácter objetivo por la responsabilidad por actos involuntarios. Pero el tema es si los padres pagan la indemnización, si tienen acción recursoria contra el menor, en este caso. Al considerarse como que la acción como que el acto fue obrado por ellos mismos, no la tendrían. Pero vuelvo a repetirte. Discutible. Muy discutible. Y si la persona fuera, digamos, de algún modo mayor de edad, no podría existirle ninguna causal de imputación a los padres, aunque fueran responsables por esa acción del chico que ya no es menor a la hora de realizar el ilícito. Ya no existiría, aunque existiera una condición sine qua non, una causal que les pudiera atribuir a los padres. ¿En qué sentido? ¿Un tipo que es mayor y capaz? Claro, una persona mayor y capaz donde los padres ya se eximen de la responsabilidad, pero la causal que genera que la persona genere esa acción antijurídica es propia de los padres. Bueno, habría que ver en el caso concreto. ¿Podrían responder solidariamente en algún punto? Pero habría que ver en el caso concreto, pero en ese caso sería a título de copartícipe. Claro.
Exacto. Yo no como responsable por hecho ajeno, no como responsable por padre. Claro que No no. podría ser responsable por otro motivo, pero no por el hecho de ser padre, porque eso se acaba a los 18. Acabo. Inclusive es una de las críticas que hace al fundamento de la responsabilidad de los padres de la culpa in educando. Porque si ese fuese el fundamento, ¿por qué lo vas a cortar? ¿Qué vas a cortar la responsabilidad cuando el tipo se hace mayor? Si las cagadas las va a seguir haciendo. No importa la edad que tenga. ¿Me entendés? Las va a seguir haciendo. Pero sin embargo, el padre ya no es responsable. Entonces, eso es lo que los detractores de ese fundamento dicen no. Porque si ese es el fundamento, tendría que responder inclusive cuando es mayor. O sea, ese no es el fundamento. Esa es la crítica que hacen los que dicen que la culpa in educando no es el fundamento de la responsabilidad de los padres. Es un Y en tema cuanto al interesante. menor emancipado, Cuando el menor es emancipado ya no existe más la responsabilidad parental, por lo tanto no hay responsabilidad tampoco. Si el menor es emancipado, no hay responsabilidad de los padres, en ese caso. Excepto, bueno, las excepciones, ¿no? Excepto las excepciones, pero la regla, siempre hay excepciones, pero la regla es que ya no sos responsable. Sí, podría, qué sé yo, imagínate el matrimonio nulo, a quién le es imputable la nulidad, si la nulidad le es imputable si la nulidad le es imputable, o es más que imputable, es por una causa que generó, en ese caso quizá podría ser responsable igual, y en otros casos, y el cónyuge inocente no. No sé, hacer una nación. También habría que ver si se puede dar nulidad por culpa, porque en principio lo que es por culpa, lo que era por culpa de los divorcios, no las nulidades, tampoco eran causales objetivas. Así que es todo muy discutible. Pero podrían darse situaciones que lugar plantea, pero el principio general es que emancipado el menor no hay responsabilidad de los padres. Alejandro Ramos, en los casos de aquellos padres ausentes que nunca fueron parte de su crianza, por supuesto, con más razón. Por supuesto, con mucho más razón. ¿Imaginás que vas a liberar de responsabilidad al tipo irresponsable que nunca se ocupó del hijo y le vas a dar el premio de liberarlo de la responsabilidad? Sería un premio absolutamente inmerecido. Por supuesto que en ese caso sos responsable. Después hay otro tema muy interesante que es la responsabilidad de los padres adolescentes. ¿No es cierto? Una nena de 15 años que tiene un hijo. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Y quién responde por los daños ocasionados por ese hijo? Los padres del adolescente, el adolescente también. O sea, se dan muchas situaciones que en estos tiempos dan para pensar en soluciones, ¿no es cierto? La ley no lo prevé, pero bueno, habrá que aplicar principios generales. Y respecto de otras, terminamos con esto, pues ya nos fuimos de tiempo. Esa cadena que vos dijiste hoy, ¿no sería esa cadena donde sería dependiente de dependiente? El dependiente de mi dependiente es mi dependiente. Y podría ser. Yo entiendo que sí, que no cesa la responsabilidad de los padres. Lo que pasa es que sí cesa con matrimonio. Porque el matrimonio implica la emancipación. Pero, ¿qué se casa? Nadie. La generación de ustedes no se casa nadie. Solamente se casan para conseguir los papeles en otro país. Pero en general ya no se estila eso. Entonces, puede ocurrir perfectamente que haya hijos de padres adolescentes. De hecho, se da con frecuencia. En cuanto a otras personas encargadas, la ley dice que los tutores, curadores, delegados, etcétera, responden igual que los padres. Pero después hay un segundo párrafo que dice la responsabilidad es subjetiva, no es objetiva. Y que se responden si no pudieron y que se liberan si no pudieron evitar el daño, pero que eso no es simplemente el daño fue hecho mientras no estaban bajo su vigilancia, que no es por eso simplemente que van a liberar, demostrando que no estaban en ese momento, no estaban presentes, o que fue hecho fuera de su presencia. No. El hecho es que se responden si demuestran que fue imposible evitar el daño. ¿Y qué es que fue imposible evitar el daño? Y termina estando cerca de una responsabilidad objetiva. Pero bueno, el principio general respecto de
¿Y por qué la responsabilidad de los tutores y curadores, como era antes, sigue siendo subjetiva? Y porque en muchos casos el tutor o curador no lo agarró al chico desde el vamos. Entonces quizás esa sea la causa o el fundamento de por qué la responsabilidad no es objetiva, como lo es en el caso de tener la responsabilidad parental. Bueno, algo de responsabilidad de los del colegio ya lo vimos, porque lo comentamos con este caso de bullying y eso. Y lo último es la responsabilidad personal jurídica, que hay una rica historia también con esto. En el Código de Deberes las personas jurídicas no eran responsables, solamente responsables que se actuaban por las personas jurídicas, pero no la persona jurídica en sí, porque la persona no podía actuar per se. Bueno, eso cambió radicalmente en el año 68, donde se estableció la responsabilidad personal jurídica, y fundamentalmente basada en la teoría del órgano. La teoría del órgano es que la sociedad actúa a través de sus órganos, y sus órganos, cuando actúan en ejercicio para la acción de las funciones, comprometen la responsabilidad de persona jurídica. Daría para mucho más el tema, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y ya estamos. Si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran ver, y si no... Yo tengo una duda en cuanto a bibliografía. ¿Recomienda alguna para este tema? ¿Para el tema de responsabilidad de los padres? No, en general. Y a mí me gusta Pizarro. Para mí es el mejor autor actual. Pero el tratado de responsabilidad... Lo que puedas, lo que puedas leer de ahí. No te digo que lo leas todo el libro entero, porque es muy largo, son 3 tomos. Pero si sí, por eso no lo conseguíamos ninguno tampoco. No. Hablábamos con Roberto Zanov que le contábamos que el tomo salía a 22.000 pesos, o sea, era una cosa... Claro, sí, es inaccesible. Estábamos buscando, yo medio que me la rebusqué con lo que tenía, algo material que me prestaron, uno viejo. Sí, con lo que suben, pero por ahí recomendaba alguno que sabía y podíamos aprovecharlo, por eso preguntaba. No, así de libros, yo me manejo por ahí, no sé qué otros. En el campus tiene que haber material también. Sí, hay material. No sé si alcanza, pero hay. A mí me gusta Pizarro porque me parece, de los autores modernos, es el autor más completo. Y el código ha cambiado hace 4 años, hace 5 años, o sea que los autores básicos, que eran una maravilla, y ya no te sirven. No, sí, Pizarro... Respecto a este tema ha cambiado todo. Pizarro lo elijo, el tema es que no está accesible, sí, pero para obligaciones los tomos de Pizarro sí. No, los compré los de obligaciones y ahí quedé. Me compré los 2 para obligaciones. Bueno, yo voy a hablar con Bruno a ver si podemos hacer, aunque sea subirles extractos. No sé si eso si es lícito hacerlo, hacer copias de parte, pero que sea de determinadas partes. Ya quedó en desuetudo eso. Sí. Ya todos lo hacen. Sí, bueno, pero ya sé que quedó en desuetudo, pero por ahí a nosotros no quedamos en un buen papel si hacemos una cosa así. No, sí, es entendible. Pero bueno, así quizás... O sea, de forma privada, sí. Me mandás un mail, luisamos@hotmail, te mando el material que quieras. Pero es forma privada. Eso sí, le hago copias, te lo mando. Buenísimo. ¿Querés que te mando un mail y me mandás cuando podés algo de material? Lo que necesito, vos mandás un mail, lo que necesites, yo te mando. Me decís, mira, necesitaría de tal tema, yo te mando, no hay problema. De todas las unidades puede ser. Tanto como todas, no, pero por ahí vos me decís, mira, tengo un tema puntual con esto, tengo este tema que me gustaría profundizar. Bueno, lo que cuento... Yo quiero preguntar sobre el tema de a la evaluación, a la hora de la evaluación, ¿qué van a ser, digamos, las principales cuestiones que van a tener hincapié? Más teoría, por ahí en las cuestiones, lo primero, bueno, el factor de atribución, el nexo causal, la culpa y lo demás. ¿Van a hacer mucho hincapié en doctrina o más código? ¿En qué me tengo que centrar a la hora de estudiar? Para ir a estudiar focalizadamente en lo que... Mira, hay una regla de oro que está desde que yo empecé a estudiar, te decían siempre. En las materias codificadas hay que saber el código. Listo. Lo que pasa es que el código de Vélez era muy distinto al código actual. Nosotros no leíamos, o sea, sí, por supuesto lo leíamos, pero más que a Vélez estudiaba a los comentaristas de Vélez, a los autores del código. Porque el código era bastante más complejo, no era tan llano como decía este es mucho más fácil de comprender. Había mucha interpretación y se prestaba muchas interpretaciones diversas. Ahora es mucho más fácil. Profe. Pero bueno, si sabes el código, tenés y es mucho más fácil saber el código. Lo que pasa es que este código tiene mucho menos palabras de más que el código de Vélez.
sea que para empezar tiene la mitad de los artículos y abarca todo el sistema comercial, todo el derecho comercial. Y tiene la mitad de los artículos que tenía el Código de Belén. Tenía 4.000 artículos y tiene 2.500. Un poquito más de la mitad y teniendo también todo el Código de Comercio. Una consulta. Sí. Yo me acompaño bastante, además de la bibliografía, con el código comentado de Picasso. Exactamente. Es bueno el código de Picasso, es muy bueno. Sí, en realidad me organiza Está en bastante. internet, además, y es de libre acceso. Sí, yo no sé si servirá a los efectos del parcial, pero yo me acompaño Mirá, bastante. Es muy útil. No te puedo decir que sea que lo uses como único texto, porque ahí te vas a quedar. Uso mucho lo del campus y el código comentado, porque aparte siempre refiere a lo del código de Vélez. Siempre te da el viejo código. Sí, el código comentado de Picasso es muy bueno. A mí me resulta muy. Yo lo he leído bastante y me resulta muy bueno. Sí, así que sí, por supuesto. Yo te digo. Ya les digo, por privado me mandan Hotmail y yo en lo que de mí depende, a los que les interese les puedo mandar. Pero no lo puedo publicar en el campus. Sí hay, y también hay, no solamente el libro de Picasso, hay mucho material que yo voy colectando de revistas y de cosas que voy sacando. En Facebook, por ejemplo, hay un montón de páginas de abogados. Hay una página de López Mesa que es el derecho de obligaciones en tercer milenio, que se pueden incorporar cualquiera de ustedes, y ahí material sacan constantemente, todo el tiempo, de todos los temas. Hay como 30.000 seguidores. Así que, bueno, a veces es tan útil eso como las revistas especializadas, porque opera casi como una revista especializada, porque larga información todo el tiempo. Así que, bueno, y contenidos de acceso gratis. Las revistas especializadas en general los precios son bastante altos y prohibitivos para estudiantes. Así que, bueno, chicos, nos vemos a disposición para cualquier consulta y voy a hablar con Bruna a ver cómo podemos facilitarles, que está a cargo de la materia, a ver cómo podemos facilitarles el tema del acceso sobre todo que están cerradas las bibliotecas hoy en día. Porque de último vos ibas a la biblioteca de la facultad o a la de tribunales y tenés el libro y lo fotocopiás. Pero ahora no está. No tenés que comprar todo lo que quieras en papel, fotocopiado. No tenés que comprarlo. Es que antes ibas a la biblioteca y todo eso, entiendo que en las bibliotecas están esos libros. Imagino que sí. Sí. Por lo menos antes estaban, sí, supongo que seguirán estando. Están todas cerradas, no creo que haya una sola abierta. Bueno, buen fin de semana. Una alegría verlo después de cuatrimesado. Igualmente. Bueno, gracias. Tengan suerte. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao.